Tenemos a un Dios que hace proezas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y antes de ir a Josué allí, quiero que venga hermano Gilberto y venga hermano Jesús y puedan tomar estas tarjetitas y le den a cada uno una. Y lo que vamos a hacer, y allá en casa lo pueden escribir en el mensaje, ustedes en esta tarde van a escribir aquí en estas tarjetas, cada uno una. Y si necesitan lapicero, allá en la mesa tenemos atrás y les pueden traer los sugieres. Escriba, hermano, algo que sobresale, un milagro que Dios ha hecho en su vida, algo grande que sobrepase a todos, porque ustedes pueden decir, oh pastor, Dios ha hecho muchos. No, algo que sobresalga. Escríbanlo allí, después cuando lo hayan escrito lo mantienen ahí en alto, porque los sugieres también van a pasar, lo van a colectar y me lo van a traer. Algo que Dios ha hecho grande en su vida, algo grande. No tenemos ni qué pensar si sobresale, hermano, por ustedes dicen, es que no me recuerdo algo grande que Dios hizo en tu vida, algo que sobresale de todos. Escribe allí, algo grande, y me lo traen, lo levantan, así cuando ya lo tengan, listo. Es una cosa solamente, hermano, no quiero que escriban un libro o una página o nada, y allá en casa también, si nos lo mandan, algo grande que Dios ha hecho en su vida, algo grande, algo muy grande. Porque Dios es un Dios de hazañas, un Dios de milagros, un Dios de proezas. Con Él haremos proezas. Amén. Y con eso dicho, pues vamos a ir a Josué. Voy a darles tiempo a que lo escriban. Yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Y si no por fe, hermanos, también lo puede poner. Muy bien. Por fe también lo puede poner. Si usted dice, bueno, yo estoy esperando que Dios va a hacer algo grande en mi vida. Yo sé que Dios ya ha hecho, pero Dios lo va a hacer también. Si todavía no recibes ese milagro, pues Dios lo va a hacer si tenemos fe y confiamos en Él. Así es de que escríbelo y cuando ya lo tengan, levántelo y lo colectan, levántenlo y me lo traen por favor acá. No tienen que poner su nombre, no tienen que poner su nombre. Si lo pusieron, qué bien, no se preocupen, me lo traen. Ya la estoy viendo, hermana Jacqueline, aquí. Hermana Jacqueline, muy bien, hermano. Amén, sí, me los traen por favor, qué bendición. Wow, aquí dice la hermana Jacqueline Aguilar, Dios sanó mi voz, le dio voz, muy bien. ¿Alguien más me lo trae? Muy bien. El milagro que Dios hizo, dice otro aquí en mi vida, fue aceptar a Cristo como hijo suyo. Alguien escribió aquí en chino, no estoy bromeando. Ay, ustedes sí que me hacen, hermano. Ok, yo quiero que Dios haga un milagro en mi salud, amén, y lo va a hacer, amén. Alguien más escribió, Dios me libró de la muerte y me dio mejor vida, muy bien, hermanos. Es que a veces escriben con letra de doctores y la hermana entiende por qué es doctora. Muy bien, amén, tengo bastantes. ¿Todos la hicieron ya? ¿Todos me la trajeron? Porque al momento de la prédica tengo que usarlos. Amén, todos, amén. No olvide a su novia, hermano Gilberto. Sí, a su novia. Tanto que le extrañaba, ¿verdad, hermano? A ver, qué bendición. La hermana Gladys, muy bien, hermanos. Ahora sí, ya con todo eso dicho, vamos a ir a Josué 2:1. Vamos a ponernos de pie, ya que los veo que están cómodos en sus lugares. 2:1. Sí, vamos a leerlo todos unidos en voz alta. Dice así la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Wow, qué tremendo, hermanos. Nos dice cómo nos describe esto y vamos a dar gracias a nuestro Dios por todo esto, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que va a hacer. Padre Santo, gracias te damos en esta noche porque tú has hecho grandes cosas por nosotros, milagros en nuestras vidas, mi Dios. Y sigues, tú eres un Dios de milagros, un Dios todopoderoso.
Vemos, mi Dios, obrar en nuestras vidas. Ya somos nosotros un milagro porque nos has rescatado de una condenación eterna. A otros, mi Dios, nos has librado de la muerte de varias maneras, ya sea de una enfermedad, de accidentes o de cosas drásticas. O hay veces también que vemos, mi Dios, o no nos damos cuenta del gran milagro que estás haciendo en nuestras vidas. Y pedimos, mi Dios, que tú sigas obrando en nosotros, mi Dios. Tenemos un Dios vivo y creemos que la Biblia está llena de milagros, está llena de hazañas, proezas que tú has hecho en tu pueblo, mi Dios. Y así tú no has cambiado. Dice tu palabra en Hebreos 13:8 que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así lo creemos, Padre. Ahora ruego que tu Espíritu Santo me use en esta noche para traer y exponer tu palabra a todo el pueblo y también para mí, para todos los que me oyen en casa. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aquí vemos tremendo. Es raro que tú y yo no conozcamos la historia, pero quiero decirles que esta historia comienza con 2 espías que Josué envió a reconocer la tierra, en particular que espiaran a Jericó. Iban a su primer encuentro con un enemigo. Estaban por donde Dios les estaba indicando que fueran, que pasaran. No podían rodear, hermanos, porque yo me hago preguntas. Yo no sé si ustedes son como yo me hago preguntas y yo digo, ¿por qué es que ellos no podrían pasar por otro lugar y rodear y evitar esa gran ciudad amurallada? No es porque el plan de Dios era por ahí, porque esa ciudad era enorme. Esa ciudad por donde iban a pasar ahí cubría el territorio y esa era parte de la tierra que Dios les estaba dando. Entonces ellos tenían que ir, ellos tenían que no rodearla y pasar por ahí, porque también tengamos en cuenta que era un pueblo numeroso, eran bastante gente. Entonces puedes decir tú, pues sí, 10 o 20 podrían rodear, pero todo el pueblo era en gran manera. Entonces no entendemos situaciones por qué Dios les ordenó que fueran y que enfrentaran al primer pueblo amurallado. Eran acérrimos enemigos del pueblo de Dios y tenían que pasar precisamente por ahí, porque el pueblo de Dios era en gran manera, eran muchos, en muchedumbre. Y ellos estaban confiando que Dios iba a intervenir en esto, mientras ellos estaban enfrentando este gran obstáculo. ¿Por qué Dios usó, la siguiente pregunta, por qué Dios usó a estos 2 hombres que no se menciona el nombre de ellos? No se menciona. En otros se menciona Caleb y Josué. Como estamos viendo, Josué sí se menciona, pero dice que él mandó 2 espías, que no dice la Biblia cómo se llaman ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, número 1, quiero que entendamos que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios tiene un plan. Estos 2 hombres, cuando iban a la ciudad, hermanos, no iban tranquilos, porque eran hombres de carne y hueso como tú y como yo. Y ellos no estaban tan tranquilos, ellos estaban nerviosos. ¿Quién no iba a estar nervioso? Ir a esta gran ciudad. Tenían un gran ejército. Era la ciudad en ese tiempo la más moderna, la más sofisticada en esos tiempos. Tenían ejército, tenían guardia 24 horas, tenían una gran muralla. Así es de que no podían enfrentar el pueblo de Dios, que no tenía tantas armas, no iban a poder combatir con este pueblo fortificado. Era un gran obstáculo, era algo fuerte. Y estos 2 hombres son mandados, no un ejército, 2 hombres. Yo me imagino que ellos estaban nerviosos, porque, hermanos, aunque seamos creyentes, cuando pasamos por situaciones como estas, fuertes, duras, ahí nos ponemos nerviosos, porque no somos de palo, somos de sangre y hueso. Entonces estaban nerviosos. Y más cuando se enteraron que iban a ir a una casa, y a una casa no de buena reputación, a una casa donde una mujer de la vida alegre estaba allí. Esta mujer la conocía todo Jericó. Esta mujer, sí se menciona el nombre, esta mujer todo el mundo la conocía, porque era una ramera. Y Dios, en su plan, quiero que notemos esto, hermanos, usó a esta ramera para que ayudara a estos 2 espías.
Vemos la mano de Dios, porque ese era el plan de Dios. Dios, hermanos, tiene y escoge a cosas que nosotros a veces no entendemos o no entenderíamos. Estos dos espías no entendían por qué iban a llegar a esta casa. Imagínate, ellos dirían como hombres, si fuera a mí que me dijeran llega a este lugar, yo voy a pensar, ¿por qué yo voy a llegar ahí, Señor? ¿Por qué me estás mandando a ese lugar donde está una ramera? Porque Dios tiene un plan, hermanos. Ellos eran hombres de Dios, eran siervos de Dios. Y ellos obedecieron lo que Dios les estaba mandando, que fueran a ese lugar. Tú y yo, te aseguro, si eres varón, hubiéramos dicho, no, mejor yo voy a otro lugar, porque allí hay tentación. ¿Me están siguiendo, hermano? No era lógico que estos dos hombres llegaran allí. ¿Por qué llegaron allí? Vemos que llegaron allí porque ahí todo el mundo pasaba por ahí. Aún los viajeros que pasaban por esa ciudad llegaban a la casa de Rahab. Ellos sabían que ahí iban a encontrar mucha información, iban a averiguar porque ahí entraban y salía la gente y sabían mucha información. Entonces Dios escogió a ella para que ella fuera un instrumento de Dios. Aún así, siendo ella una mujer vulgar, una mujer que nadie podría hablar y decir cosas buenas de ella. Oh, hermanos, Dios, les puedo asegurar esto, que ellos estaban diciendo en su mente, no entendemos ahora, pero vamos a ir. Vamos a dejar que Dios nos guíe y vamos a llegar ahí a esta casa. Cuando ya llegaron allá, ellos pudieron averiguar todo lo que estaba pasando, pero más que esto, ellos estaban viendo cómo Dios estaba obrando, porque esta ramera, no vamos a leer todo el capítulo por causa del tiempo. Ella les esconde, y conocemos la historia, cómo los escondió en el terrado. Ella les dijo, no se preocupen, vinieron a buscarlas. El rey de Jericó dijeron, he escuchado que han venido 2 espías para espiarnos, entrégamelos. Ella le dijo, no, ellos ya salieron, es verdad que vinieron, pero ya se fueron. Pero ella los escondió en el terrado. Y los escondió allí de forma que no los encontraron. Y le dijeron, si tú lees el texto del 2 hasta el 8, te das cuenta cómo ella los escondió, dónde los escondió. Y todo esto estaba llegando y guiando porque era el plan de Dios. Mira, cuando Dios tiene un plan, el plan de Dios era que ellos siguieran en el plan que Dios les había dado. No entendían, pero ellos hicieron lo que Dios les mandó. Ellos no sabían todo, no podían saber todo. Podrían haber preguntado, como ya dije, ¿por qué estamos llegando aquí a este lugar? Ellos, si nosotros les preguntáramos en esta noche a estos 2 espías, pudiéramos preguntarles, espías, ¿ustedes sabían todo lo que estaba pasando por sus mentes cuando estaban haciendo esta misión que Dios les mandó a hacer? Ellos completamente, te lo aseguro, porque la Biblia lo dice, que contestarían, no sabíamos lo que estábamos haciendo, aunque estábamos haciendo, pero no nos dábamos cuenta de todo. Y hay veces así pasa con nosotros. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, por situaciones en nuestras vidas, muchas veces no entendemos por qué estamos atravesando por esa prueba. No entendemos por qué Dios nos quiere pasar por ese obstáculo, pero lo que tenemos que hacer es obedecer. Es todo lo que tenemos que hacer, porque Dios ahí los cuidó. ¿Saben por qué sé que Dios era el plan de Dios? Porque Dios los cuidó, no los arrestaron. Muy bien, hermanos, si los hubieran arrestado, ellos hubieran sido hombres muertos. Entendamos eso. ¿Quién, tú y yo, puedes poner la vida así? Su corazón estaba latiendo cuando fueron a buscarlos y dijeron, hasta aquí somos, nos llamábamos porque hasta aquí llegamos. Pero no sabían que era el plan de Dios. Pero, hermanos, cuando es el plan de Dios, Dios obra maravillas. Dios hace milagros. Y vieron el primer milagro. El primer milagro que ellos vieron, la protección de Dios sobre sus vidas. No fueron arrebatados, no fueron llevados al rey de Jericó. Y ellos pudieron regresar y salir a su casa. Y se fueron. Pero muchas veces cuando nosotros no seguimos el plan de Dios, hermanos, el plan de Dios es maravilloso. Mientras yo estaba, Dios dándome este mensaje, me ponía a meditar en gran manera, porque el plan de Dios es tan poderoso, tan tremendo en nuestras vidas. Pero algunos de nosotros nos salimos del plan de Dios y no vemos las maravillas de Dios.
Muchos nos perdemos de ver hazañas, proezas, milagros en nuestras vidas porque no nos llevamos a cabo y hacemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El plan de Dios es mejor que mi plan. Número 2, Rahab. ¿Saben por qué Dios obró milagros en todo esto? Porque Rahab, siendo una ramera, no siendo todavía una creyente completa, Rahab tuvo fe en Dios. Aunque ella había crecido en el paganismo, aunque ella había crecido con otros dioses, aunque ella había crecido siendo prostituyéndose. A veces no hablo mucho inglés y el español se me dificulta para pronunciar algunas palabras. Hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Pero ahí vamos, hermano. Ella, hermanos, tuvo fe en Dios. Vea lo que dice ahí. Mira, ve conmigo para ahorrar tiempo. Ve al versículo ahí de capítulo 2. ¿Estás ahí? El 10 dice: porque he oído, bueno, desde el 9 para que ustedes me sigan. Sé que Jehová os ha dado, esta es Rahab hablando, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Dice, ella le está contando el testimonio que ellos han escuchado ya. Dice, yo he tenido fe en Dios, en su Dios, que ahora va a ser mi Dios, que Dios ha hecho grandes proezas con ustedes. Y les dice, le menciona una que sobresale de todas ellas. ¿Quién no ha escuchado de la gran proeza que Dios ha hecho con el pueblo de Dios, de secar el Mar Rojo? Ahí dice, Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban ahí al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. No solamente le dice, he escuchado del gran milagro que Dios ha hecho con todo su pueblo, y Dios es un Dios de milagros y yo creo en Él. Su fe ya estaba creciendo. Esta mujer, aún de lo que precedía, donde venía, su historial era no muy bueno. Sus hijos se avergonzaban de esta mujer. Tenía hijos. Los familiares de ella se avergonzaban de Rahab. Cuando decían, no, Rahab la conocemos, se avergonzaban de ella. No era alguien pero mira cómo Dios obra, hermanos, en personas que nosotros muchas veces pensamos que Dios no obraría en esa persona por ser así como es. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y Dios no quiere y no cree, hermanos, que en estados sociales, niveles sociales, razas, naciones, nacionalidades. Lo que Él ve y lo que Él quiere ver es una confianza en Dios, fe en Dios. Y Dios estaba viendo que Rahab tuvo fe en Él y Dios la utilizó. Mira lo que dice 1 Corintios 1:27. Porque a veces algunos nos admiramos y decimos, ¿cómo es que Dios puede usarme? ¿Cómo es que yo teniendo este historial, cómo es que yo siendo recasado, redivorciado y todo esto Dios me puede utilizar? Dios te puede utilizar. Dios utiliza a cualquiera que cree en Él. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oh, hermanos, Dios tenía un plan no solamente para los espías, pero Dios tenía un plan para Rahab. Dios tenía un plan maravilloso para Rahab. Dios, hermanos, es un Dios maravilloso de planes, porque quiere obrar en nuestras vidas. Y Él vio el plan
Ellos vieron cómo el plan de Dios estaba obrando, funcionando, porque el plan de Dios, déjame decirte, iglesia, que siempre funciona. El plan de Dios siempre trabaja. El plan de Dios siempre nos va a llevar a ver milagros. Y tú te estás perdiendo de muchos milagros en tu vida, y yo me estoy perdiendo de muchos milagros en mi vida cuando no sigo el plan de Dios en mi vida. El plan de Dios, hermanos, es que creamos en Él, número uno. Como el Dios de dioses, no hay otro Dios, no hay otro mediador bajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y qué bendición que tú ya creímos y ha hecho un milagro en nuestra vida, pero ahora Él tiene un plan preciso, perfecto para cada uno de nosotros. Y tú puedes decir, pastor, ¿por qué otros demás sí Dios obra en gran manera en ellos y en mí no obra? Porque será que nos hemos preguntado nosotros que si estamos en el plan de Dios o yo estoy en mi plan. Algunos todavía siguen su plan, siguen amachados. Hay una palabra en mi país que dicen así, amachados, porque eso hablan del macho que se amacha y que no quiere caminar. Puedes llevar el caballo a beber agua, pero el caballo no va a beber agua si no quiere beber agua. No lo puedes forzar. Y así somos algunos creyentes, que Dios nos quiere llevar y nos lleva para allá, y Él nos permite cosas que suceden en nuestra vida porque Él quiere que sigamos el plan de Dios. Y va a poner cosas. Ellos posiblemente podían hacer un rodeo, pero no, el plan de Dios es que ellos siguieran por ese camino que Él les había trazado, literalmente. Si no, ellos no hubieran visto las hazañas que vamos a ver en otros mensajes que tengo preparados para nosotros. No se desesperen, que ya venimos. Y dice el versículo 11 de Josué 2:11, dice, oyendo esto, solamente ellos oyendo, mira el poder, hermanos, que Dios tiene, el testimonio que ellos habían tenido, habían escuchado. Dice, oyendo esto, ¿oyendo qué? Las hazañas, los milagros que Dios había hecho con su pueblo. Solo oyendo eso, ellos desmayaron. Dice, nosotros, esto ha desmayado nuestro corazón. No tenían ánimo. Estaban azorados de lo que Dios estaba haciendo. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, escucha, mira lo que le está diciendo ella. Ya está creyendo. Dios se repite, cuando se repite dos veces es que es algo que está haciendo énfasis, está en algo enfático, está enfatizando. Dice, Dios es, ¿qué dice, hermano? Dios es Dios arriba, dice, está reconociendo. Ella allí está creyendo, ella está allí recibiendo la confianza que Dios le estaba dando en ella, el testimonio que ella había oído ya, no habían visto, pero habían oído lo que Dios había hecho y que iba a hacer con su pueblo. Ella dice, yo no quiero seguir creyendo en los ídolos, ni en el rey de Jericó, yo prefiero creer en el Dios de arriba. Y no solamente dice ahí, Dios es Dios. Es raro que en la palabra se repita el nombre de Jehová o Dios así continuamente enseguida, es raro. Este es uno de los únicos versículos que se repiten así. No digo tan únicos, pero digo en estos pasajes que son pocos los versículos que está pegado, que solamente le separan dos letras. Dios es Dios, con mayúscula, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, ¿por qué es que tú y yo podemos confiar y seguir confiando en un Dios? Porque no creemos en dioses de madera o de metal o de yeso. Creemos en un Dios de arriba, un Dios vivo, un Dios real, el Dios creador. Él estaba diciendo en pocas palabras, estaba resumiendo, yo creo en el Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, la luna y las estrellas, y estoy depositando hoy mismo, dice Rahab, mi fe, mi confianza completamente en Jehová de los ejércitos. Y porque ella quería ver milagros en su vida. Hermanos, queremos ver milagros en su vida, tenemos que depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe en Dios. Todo
en Dios. Dios obró su plan. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ella depositó su confianza completamente en Jehová, en Dios. Oh, qué poderoso es esto. Y le hacen promesa y les dice: mira, también quiero que hagas algo grande en la vida de mi familia, porque mi familia están perdidos. Mi familia no conocen de Dios como yo estoy conociendo. Yo quiero que me hagan una promesa, que cuando ustedes se vayan y vengan, yo sé que Dios les va a dar esta tierra, ya se las ha dado. Tenía una, hermanos, a veces hablamos de Rahab, la ramera, pero una tremenda mujer de fe. Tremenda mujer de fe. Continúa la lectura, dice el 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella estaba hablando palabras claves. Una señal segura. Dios me está utilizando. El plan de Dios es este. Ella tampoco lo entendía, pero así como el plan, yo estoy en el plan de Dios, aún, hermanos, esta mujer estaba en el plan de Dios. Y más en el futuro vamos a ver que de ahí viene un linaje hasta María. Oh, hermanos, es tremendo. ¿Por qué? Porque ella estaba en el plan de Dios. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, ahora está viendo la grandeza de Dios y está creyendo en un Dios poderoso. Si tan solo nosotros tuviéramos algo de fe como Rahab estaba teniendo en este entonces, oh, hermanos, una señal segura. Ella dice el 13: y que salvaréis. Ella estaba pidiendo por su familia, la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ella sabía que para Jericó no tenían esperanza, porque Dios ya los había entregado. Ella no había visto todavía lo que Dios había hecho como estos espías. Ellos sí habían visto las grandezas de Dios. Ella solamente había creído por fe. Y estaba creyendo por fe que todo ese reino iba a ser entregado al pueblo de Dios. Por fe, oh, hermanos, Dios obró en gran manera. ¿Sabe qué? Todos los ciudadanos, todos los habitantes de Jericó tenían miedo. Escuchaban del pueblo de Israel y ellos se paralizaban. Decían: ya estamos fritos, no vamos a poder contra no solamente el pueblo de Dios, estaban diciendo con Dios, porque Dios pelea por ellos. Oh, hermanos, qué bendición poder ver que cuando nosotros vemos que nuestro Dios es un Dios. Y quiero tocar por unos breves minutos la soberanía de Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos saben qué es soberano? La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? En la escritura habla 1 Timoteo 6:15 acerca de la soberanía de Dios. Es la autoridad que es representada por el carácter divino de Dios. Y es que es el único creador, que es el único gobernante del cielo y de la tierra, de todo el universo. No puede existir otro. Mira lo que dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, ¿qué dice, hermanos? Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El solo soberano. Él sabe, hermano. ¿Sabe por qué? Y llego aquí, hago un paréntesis. ¿Por qué Dios estaba utilizando todo esto? Porque en el plan de Dios Él sabía, ya conocía, tenía ya preparado a estos dos espías que no sabemos sus nombres, y tenía preparada a Rahab. En el plan de Dios ya estaba. El plan de Dios ya era que ellos iban a continuar, que iban a vencer, que iban a conquistar esa gran ciudad amurallada, si ellos hacían su parte. Aquí está. Pero ellos tenían que hacer su parte. Dios no lo iba a hacer todo por ellos. Y algunos de nosotros, los creyentes, queremos que Dios nos bendiga. Oh, yo sí quiero que Dios me bendiga. Queremos que Dios obre en mi vida. Queremos que Dios haga hazañas en mi vida. Y gracias a Dios que Dios ha hecho grandes hazañas en sus vidas. Ha hecho grandes milagros en sus vidas. Porque Dios es un Dios misericordioso.
Pero aquí es un Dios de milagros. Imagínate que nosotros siguiéramos el plan de Dios. Hermanos, no cabrían en mi mano todas estas maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Porque si nosotros, siendo aún así que no hacemos la voluntad de Dios y que no obedecemos a Dios y que no amamos a Dios como lo deberíamos de amar, aún así Dios nos bendice, aún así Dios nos contesta. ¿Quiénes somos nosotros para que el Rey de los cielos nos conteste? ¿Quién somos tú y yo para que el Creador del universo pueda escucharnos y atender nuestros oídos, siendo tan ingratos que somos? Y aún así Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros. Es lo que le estaba diciendo. Tengo un repertorio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero imaginémonos que nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, que hiciéramos grandes cosas haría Dios. ¿Por qué no experimentamos todo el poder de Dios en nuestras vidas, iglesia? Porque nosotros nos salimos del plan de Dios. Y en el plan de Dios es donde Dios vamos a ver grandes milagros. Pero si nos salimos de su plan, no lo veremos. Y aún así Dios nos bendice. Qué gran Dios tenemos, hermanos. Yo diría un doble amén ahí. Aún así Dios nos escucha, aún así Dios nos ama, aún así Dios nos perdona, aún así Dios atiende nuestro llamado, aún así Dios me está contestando todos los días, aún así Dios me está sanando cuando estoy enfermo, aún así Dios me está amando, aún así Dios está obrando en mi vida, aún así yo siendo tan ingrato. Pero si nosotros nos llegáramos al plan de Dios y decir: Señor, sí, yo estoy haciendo lo mío, yo estoy haciendo lo mío, perdóname, yo quiero estar en tu plan, yo quiero que tú obres en gran manera en mi vida, en mi familia. Porque es que Dios obró en el padre, la madre de Rahab, porque ella dejó todo. No sigo haciendo lo mismo, ya no era la ramera, era una nueva criatura en Cristo. Dejó todo y dijo: ahora yo me someto al plan de Dios que tiene para mi vida. Ese es el cambio. Eso es lo que Dios hace cuando uno en verdad cree que es un Dios soberano, que es un Dios que tiene el plan. Oh, hermanos, ¿quién tú y de nosotros sabemos mejor que Dios? Nosotros creemos que nosotros tenemos el plan trazado para nuestras vidas y nosotros queremos perseguir una carrera, y no está malo con perseguir una carrera. También quiero que mis hijas persigan una carrera y no está malo que ellas tengan una carrera, pero que hagan el plan de Dios en sus vidas. Aún en la profesión que ellas van a hacer, aún si Dios les permite, les da vida para ver esa profesión realizada, su carrera en sus vidas, que el plan de Dios sea primero en sus vidas antes de que su plan. ¿Están escuchando? Estamos escuchando. ¿Por qué no vemos? ¿Por qué algunos todavía nos encontramos a veces hasta quejando y diciendo: ¿por qué Dios no contesta? ¿Será que porque yo estoy haciendo todavía mi plan? ¿Estoy haciendo mi voluntad en vez de la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial? El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios, hermanos, tiene un poder ilimitado para nosotros cuando nosotros en verdad lo creemos. Si lo creyéramos, dejáramos de hacer inmediatamente desde hoy lo que yo quiero hacer y diríamos: Señor, sí, yo voy a hacer tu plan en mi vida, yo voy a hacer tu plan. Pero queremos ser, hay veces, independientes. Sí, que Dios, creer en Dios, que Dios nos obre milagros, que Dios nos sane, que Dios nos escuche, pero yo soy independiente. Dios, yo hago mis decisiones. Yo hago mis decisiones. No te metas conmigo mientras yo estoy. Así tienen la actitud muchos, aunque no lo digan. Isaías 46, quiero llevarte a otro pasaje. Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46. $46.9. Dice así. Ve, tremenda palabra que dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
desde el principio. Está hablando de su soberanía, del plan de Dios es soberano. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué más dice, hermano? ¿Qué dice? Amén. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A Dios nadie le puede decir que no haga lo que Él ya en su plan tiene para hacer. ¿Quién puede contra Dios, hermano? Nadie. El rey Nabucodonosor creía que él tenía el control, que él tenía su plan y que él iba a hacer, y se había ensanchado y se había creído el rey de todo Babilonia, de todo ese antiguo mundo, y Dios lo humilló. Él dijo, me he subido y soy casi igual que el Altísimo. Pero estaba equivocado, y muchos de nosotros estamos equivocados. Porque Dios, hermanos, Él tiene todo en sus manos. Y en sus manos, ¿saben qué es lo que Él quiere? Dios ya sabe lo que nosotros vamos a pasar, lo que nosotros estamos viviendo. Desde que Él ya nos vio, desde que nosotros nacimos, ya vio cuando nosotros nos vamos a llevar. Él ya sabe el día, Él ya sabe todo. Él lo sabe. Mira lo que dice Daniel 4:34. Daniel 4:34. 4:34. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta cuando reconoció y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Reconoció cuyo dominio es sempiterno, lo confesó Nabucodonosor, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En él mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Pero Dios lo tuvo que humillar. Hay veces, hermanos, que yo hablo con hermanos de nuestra iglesia, especialmente de nuestra iglesia, que veo que sus vidas pues no están en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, y se han dejado, y qué mal que no estén aquí, pero espero que lo vean la predicación. Que Dios les toque, hermanos, porque lo que uno quiere es lo mejor para ellos. Pero hay veces que van a tener que, porque ya no entienden, no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar al pastor, no quieren escuchar la palabra de Dios, y hay que dejarlos. Pero cuando viene la mano de Dios, van a estar como Nabucodonosor, humillados por el piso. No es lo que nosotros queremos. ¿Quién de nosotros, Padre, queremos que nuestros hijos los veamos ahí arrastrándose? ¿Quién, hermano? Levanten su mano. Nadie. Ni nuestro Padre Celestial quiere eso para nosotros. Pero como no estamos en el plan que Dios quiere para nosotros, nos va a tener que arrastrar por el lodo, como a Nabucodonosor, hasta que él reconoció la soberanía y que el plan de Dios era el mejor. Hasta que él reconoció eso, hasta que nosotros reconozcamos, pues vamos a venir, y gracias a Dios que tenemos un Dios amoroso, misericordioso, que nos restableció y le dio todo lo que tenía, pero mejor. Dice Nabucodonosor, me lo dio mejor, y ahora yo entendí, reconocí que a Dios hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere en nuestras vidas. En medio de nosotros, en medio de lo que nosotros pasemos, Dios hace lo que Dios quiere. Amén. En nuestras vidas. Oh, hermanos, qué bendición que nosotros le permitimos a Dios que Él obre en nosotros. Job también fue otro que reconoció la soberanía de Dios, pero Dios lo tuvo que pasar, lo tuvo que arrastrar, le tuvo que quitar su salud, perdió varias cosas, pero reconoció. Y al finalmente dice Job 42:2, finalmente reconoció el propósito supremo, soberano de Dios. Y es que muchos de nosotros no hemos conocido el plan supremo de Dios que tiene para nuestras vidas.
Oh, la soberanía de Dios es superior a lo que nosotros creemos y tenemos. La soberanía de Dios, hermanos, tiene parámetros que Él sabe hasta dónde podemos llegar. Y Él ahí, cuando ve que nos vamos a hacer mal, pues va a permitir algo en nuestras vidas que suceda para que nosotros atraernos. Y no es que siempre Dios va a usar, hermano, de enfermedad en nuestra vida porque nosotros no estamos en el plan de Dios. No me malentiendan eso. Son cosas naturales en nuestra vida o cosas que pasan por nosotros mismos que las permitimos y van a pasar. Pero Dios en su misericordia sigue obrando y sigue haciendo maravillas, porque Dios, hermanos, es un Dios misericordioso, lo vuelvo a decir. Un Dios grande en nuestras vidas. Dios no puede irse en contra de Él porque sus promesas son fieles. Malaquías 3:6 dice así. Malaquías 3:6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Para que lo veamos nosotros. Dice así. ¿Están ahí? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué dice? Consumidos. Oh, aquí el pueblo de Dios no querían aceptar el plan de Dios, la voluntad de Dios en sus vidas, y Él a veces lo tiene que consumir. Amén. Por causa de la decisión nuestra. Pero hermanos, qué bendición que nosotros pudiéramos experimentar todavía más las bendiciones de nuestro Dios en nuestras vidas. Oh, sería algo maravilloso ver cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas. A pesar de que nosotros nos salimos, no somos perfectos. Dios conoce eso. Dios no quiere estar esperando perfección de nosotros, hermanos. Dios lo que quiere está esperando obediencia. Dios obró en ellos. ¿Sabe por qué? Por último, porque ellos se adjudicaron al plan de Dios soberano que tenía para ellos. Dios obra en gran manera en nuestras vidas. Regresemos a Josué para cerrar en esta noche. Josué 2, capítulo 2 y el versículo 14 ahora. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y así ella les hizo descender por una cuerda por la ventana que era de grana, y quiero ir hasta el versículo 18 para ahorrar el tiempo. Es aquí que cuando nosotros entremos, dice, en la tierra, tú atarás este cordón. Le dieron instrucciones de grana, que es un color rojizo, y dice: a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y ellos le dicen las instrucciones, pero no tienen que salir, tienen que quedarse. Esa cuerda de grana representa la sangre de Cristo. Todos que estuvieran allí, dice, si no salen van a ver la gloria de Dios. Cuando nosotros lleguemos y hagamos lo que Dios va a hacer y cómo Dios va a destruir a todo el pueblo, esto va a quedar intacto aquí. Porque es la promesa de Dios. La sangre, oh hermanos, lo mismo pasó en Éxodo cuando vino el ángel de la muerte y ellos habían obedecido, ellos habían hecho un sacrificio y han puesto la sangre sobre los postes de ese hogar, de esa casa. El ángel pasó y por eso se llama la Pascua, pasó sobre ellos. Passover se llama en inglés. Cuando Dios ve, hermanos, que un creyente que ha depositado en Cristo toda completamente su fe, la ira de Dios no viene sobre nosotros. Estamos salvos de la ira de Dios. Pero otro, hermanos, cuando Dios ve en nosotros que queremos hacer el plan de Dios, Dios ve eso en nuestro corazón. Y Dios obrará en nuestra vida. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Él conoce nuestras vidas. Él sabe y va a seguir haciendo milagros en nuestras vidas si nosotros solamente llegamos al plan de Dios. Qué bendición escuchar al hermano José, y no porque él está aquí, el hermano Gilberto, otros que han pasado, el hermano Dalis, aquí que han llenado, hermana Ana, hermano Jesús, cómo Dios ha obrado, la hermana Rosy en sus vidas, y ver cómo Dios obró en sus vidas. Pero qué bendición más escuchar que decir: no importa si Dios obra
y que Dios está obrando en mi vida o no obre, voy a seguir sirviendo. Pero hay otros de nosotros que decimos, no, si Dios, o con cualquier prueba que viene nos desanimamos. ¿Sabe por qué hay gente fuera del plan de Dios? Porque se han desanimado por una u otra razón, pero no es la culpa de Dios. Nunca. Es la nuestra. Es la nuestra. Es la nuestra. Ver obrar Dios en la vida del hermano Fernando, de otros aquí. Y estoy mencionando esto porque no podría mencionar a todos. Pero qué bendición es poder ver cómo Dios ha obrado y ha salvado a nuestra familia. Imagínate, nos ha librado de la muerte, dice, de la muerte de matarme con un cuchillo. Aquí alguien escribió. Dios lo hizo. Dios hizo ese gran milagro. Así es que cuando pasemos por mares de pruebas o desiertos, veamos lo que Dios ha hecho, los milagros que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y cuando vengan tentaciones de atentar en contra de nosotros mismos, porque el enemigo es astuto, él sabe, Dios obra si nosotros creemos y Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y solamente nosotros nos apegamos a ese plan de Dios. Oh hermanos, todavía vamos a ver lo que Dios hará en nuestras vidas si nosotros nos apegamos al plan de Dios. Hoy ellos vieron grandes cosas. ¿Por qué? Porque se apegaron al plan de Dios. El plan que Dios le estaba trazando era a ellos que descendieran sobre esa cuerda de grana y todo lo que hicieran conforme al plan de Dios, no su plan. Ellos podían haber dicho, bueno, ¿qué tal si nosotros saltamos de la ventana? O cuando vengan porque no queremos. Estaban nerviosos también cuando ese día iba a venir y lo vamos a continuar después. Y nosotros podemos pensar y hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y Dios no obra cuando nosotros obramos en nuestras propias fuerzas. Dios quiere que nosotros nos confiemos en el plan de Dios. No importa que se vea oscuro, no importa que no veamos la luz, no importa que las circunstancias no apunten tan bien, no importa lo que diga el médico, no importa lo que nos digan. Finalmente el que tiene la última palabra es Dios. Es Dios el que tiene la última palabra en todo lo que estemos pasando, atravesando. Porque Dios, hermanos, es un Dios de maravillas. Es un Dios de proezas. Hemos visto y así nosotros no desmayemos, así como ha salvado nuestra vida y va a salvar nuestra familia. Sí, hermanos, va a salvar nuestra familia. Yo tengo fe, aunque la circunstancia no parezca, aunque todavía nuestra familia la veamos todavía que están postrándose sobre ídolos, Dios todavía está obrando. No ha hecho la última palabra. Hay fe, hay que tener fe que Dios va a salvarlos también a ellos. Así como nos ha alcanzado, los va a alcanzar a ellos, porque es la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nos demos por vencidos, no desmayemos. Amén, sigamos predicando a Cristo, sigamos confiando en Cristo, que Él tiene la última palabra, que Él va a hacer, así como ha hecho, Él va a seguir haciendo, Él va a seguir obrando. O alguien más le da gracias a Dios por tener salvación en su familia, en su padre, en su madre, en su familia, por darme una esposa cristiana. Alguien más dice, hermanos, qué tremendos testimonios. Dios me ha librado de una situación legal, dice. Qué bendición, y Dios va a seguir haciendo. Y hay que contar esas proezas, hermano. Y hay que dar testimonio, nunca nos cansemos de dar testimonio de lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestras vidas. El milagro en mi vida que Dios ha hecho, y muchos milagros, no sé qué estoy pasando algunos, pero quiero compartir algunos. Oh, dice, mi esposo regresó a los caminos de Dios y fue un gran milagro. Mi madre, Dios la sanó, gloria a Dios. Poder compartir el evangelio con otros, qué bendición, hermanos. Y todos son lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en sus vidas. Me dio una oportunidad para seguir sirviéndole. Dice, Cristo murió en mi lugar para darme vida eterna, sanar a mi esposo, darle salvación a mi familia y futuras generaciones. La salvación, alguien escribió, librarme ya lo leí ese, que me ha permitido ser salva, los padres que Dios me dio en mi familia, me devolvió la vida. Yo solo tenía 10% de probabilidades de vida en el 2013. Oh, qué bendición, hermanos, traerme a la iglesia, dice alguien más.
y le sigo sirviendo y sigo esperando por la petición que Dios tiene para mi vida. Dios sanó a mi familia y todo lo que está aquí, salvación. Oh, hermanos, qué bendición. Ella podía dar gracias a Dios. Podíamos quedar aquí todavía. Y todo esto es lo que Dios ha hecho, hermanos. Por eso yo me tomé el tiempo y Dios me lo puso en mi corazón de que lo compartiéramos. Porque Dios haría, estaríamos más llenos de aquí si hiciéramos solamente, estuviéramos al plan de Dios. Cuando lo hacemos a nuestro plan, pues aún Dios tan en su misericordia, Dios obra. Porque cierro con esta ilustración. Lot, siendo sobrino de Abraham, Dios les había dado la promesa a ellos y él fue bendecido por la promesa que Dios le dio a Abraham. Lot fue bendecido, pero él dijo: no, yo voy a hacerlo como yo quiero, mi plan. Un día se encontró y Dios les dijo: escoge, y Abraham le dio primer lugar a su sobrino, le dijo: tú escoge. Y él vio para la llanura y vio todo verde, y él dijo: yo escojo para allá, porque estaba viviendo por vista. Y Abraham escogió por fe al otro lado, donde se veía todo seco. Y vemos al final que Lot perdió hasta su familia, yéndose. Y hermano, mira, esto está en Génesis. Lot fue el causante de 2 ciudades que fueran destruidas. Si tú no conoces eso, léelo en Génesis. Fue por causa de Lot que hizo sus tiendas y se fue acercando, se fue alejando. Y así hay algunos cristianos que se van alejando. No completamente se van al mundo, sino poco a poco, un paso más. Cuando acuerdan, ya están allá en el mundo, ya están en Sodoma. No voy a estar en Sodoma, no voy a hacer aquí mis tiendas afuera de Sodoma, dijo Lot primero. Pero poco a poco lo fueron atrayendo. Y ¿por qué no entras? Bienvenido a Sodoma. Aquí nadie te dice nada, eres libre. Eso es lo que quieren escuchar. Y estamos viviendo en esos tiempos, jóvenes, especialmente los jóvenes. Bienvenido. No tienes que escuchar reglas de nadie, ni de tus padres, ni de tu casa. Salte afuera, eres libre, haz lo que puedes hacer. Eso es lo que la sociedad está diciendo. Cuando más acuerdas, estás ya adentro de Sodoma. Y viene el juicio de Dios. Y por eso le digo que Dios en su misericordia los libró todavía. Porque si nosotros somos Dios, yo hubiera dicho: eso se lo buscó, fuego del cielo. Pero gracias a Dios que Dios es un Dios amoroso y paciente. Pero ¿qué no haría Dios más grandes cosas en nuestras vidas, en mi vida y en tu vida, si nos pegáramos al plan soberano que Dios tiene para nosotros? Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu negocio. Si nos apegáramos, gente que está emprendiendo negocios, siempre le digo: apégate al plan de Dios, busca a Dios, porque tu negocio no va a funcionar si tú te vas apartando y te vas apartando y te vas apartando y buscando por tus propias fuerzas. Dios no bendice esos negocios. Aún así te bendice, pero te va a bendecir, te va a ir mucho mejor si nos apegamos al plan de Dios, si buscamos a Dios. Te va mejor. Testimonios de varios de ustedes que tenían lo último, y yo no sé por qué algunos no lo escribieron aquí. Tenían lo último ya en sus bolsillos, y Dios hizo grandes cosas porque ustedes dijeron: voy a seguir a Dios, no importa aunque me falte, pero aquí está, yo voy a seguir dando para la obra de Dios. Testimonio y para honra y gloria del Señor, no mío, sino de mi hermano menor, emprendiendo su negocio. ¿Saben quién lo sostiene, hermanos? Con 8 de familias, es Dios. Porque Él, a pesar de que ve que la economía está mal, muy mal en estos tiempos, y no hay gente yendo a su negocito por causa de que ellos no quieren invertir en sus carros ahora. Él arregla los carros, no lo quiere hacer, pero Él dice: a pesar de todo eso, para misiones, ahí está. Aunque nos quedemos, o que quede apenas para la renta del negocio, apenas para la renta de la casa, de la familia, pasa el plato de ofrenda. Señor, tú sabes, aquí está misión, aquí está mi diezmo. Y Dios lo está bendiciendo, es sostenido por Dios. Yo lo veo, mi esposa está de testiga. Y Dios lo bendice. Y Dios nos bendice. ¿Sabe por qué
no vemos tanto la grandeza de Dios porque nosotros retenemos lo que Dios nos está viendo, probando para ver qué le vamos a dar a Dios. Muchos nos olvidamos de, si no vamos, pues vamos a dar. Dios te ha bendecido con esos bienes para dar, para darlos para la obra de Dios. ¿Qué no haría Dios en tu economía, en tu negocio, si pones a Dios primero, en tu matrimonio, en tu familia? Si comenzamos desde hoy a poner a Dios primero. Vamos a orar. Padre, gracias te damos